está como en el medio. No es lo más común, no es lo que más se presenta, no todo el mundo que llega con fiebre y dolor de cabeza pues es una meningitis, pero tampoco podemos descartar una inflamación siempre y cuando pues obviamente presente la sintomatología y la clínica asociada pues a este tipo de enfermedades. Claro que eso depende también porque de una vez les adelanto, en las encefalitis puede que los síntomas sean mucho más leves y por lo tanto pues tienen menos sintomatología clara para el diagnóstico respectivo. La meningitis es una inflamación de las membranas meningias que rodean el cerebro y la médula espinal y se supone que excluye el compromiso del parénquima cerebral, o sea, se supone que hay una infección precisamente en las membranas que recubren el tejido cerebral, pero no es que haya una infección directamente en el cerebro. El término meningitis aséptica describe un síndrome clínico caracterizado por inflamación de las meninges que generalmente no es causado por bacterias patógenas identificables. Entonces, dos cosas importantes. Yo puedo tener una inflamación en las meninges, pero cuando uno no identifica el microorganismo porque no crece, porque las pruebas que hace no, entonces a eso lo llamamos el término de meningitis aséptica. No quiere decir esto que no haya patógeno. Lo que quiere decir es que puede ser que desde el punto de vista del laboratorio no podamos identificar el microorganismo. Entonces, por ejemplo, una leptospirosis puede generar una meningitis, sí, pero como la leptospira es tan difícil de cultivar, no cultiva fácilmente y si no lo hacemos en unos cultivos especiales no la podemos cultivar, pues si hacemos cultivo de gérmenes comunes, pues nos va a dar negativo el cultivo. Una tuberculosis a nivel del sistema nervioso central, la misma cosa, porque no tenemos los medios de cultivo específicos para ese tipo de cosas. Ahí se podría hablar de una meningitis aséptica. Bueno, la meningoencefalitis es la inflamación de las meninges y de la corteza cerebral. Obviamente es una cosa mucho más grave. Pues ya usted tener el tejido, el parénquima cerebral infectado, más obviamente las membranas. Algunas características de las infecciones a nivel del sistema nervioso central. Generalmente el curso es rápido y progresivo. O sea, es una persona que puede comenzar con fiebre y a las 6 horas tiene dolor de cabeza y a las 12 horas ya tiene rigidez en la nuca y es así. Obviamente, vuelvo y hago la aclaración, va a depender si eso es viral, si es bacteriano o si es fúngico. Pues que son los principales. Más adelantico vemos que también pueden haber eh, platelmintos que generen infección a nivel del sistema nervioso central y también hay protozoos como el toxoplasma que también pueden generar infecciones a nivel del sistema nervioso central. Pero generalmente las infecciones bacterianas principalmente son de curso rápido y progresivo. Cualquiera de las infecciones, encefalitis, meningoencefalitis, meningitis, puede producir un daño permanente. Y allí la importancia de poder hacer un tratamiento lo más rápido posible. Obviamente un tratamiento diferencial. Porque una cosa es tratar una bacteria, otra cosa es tratar un protozoo, otra cosa es tratar un hongo y otra cosa es tratar un virus. Entonces allí el diagnóstico diferencial es muy importante, pero además debe ser rápido. Yo no puedo, pero generalmente hasta hace más o menos un año, año y medio, todavía no teníamos herramientas, por lo menos en el departamento, para hacer un diagnóstico diferencial de enfermedades del sistema nervioso central asociados con microorganismos. Ya hace como un año larguito
empezando la pandemia, el hospital adquirió un equipo que se llama el Filarrise, que es un equipo que tiene un panel para diferenciar infecciones a nivel del sistema nervioso central por biología molecular, por PCR, son PCR múltiples, que pueden determinar bacterias, hongos y virus en la misma muestra al mismo tiempo para hacer un diagnóstico rápido. Además, como es un panel molecular, es una prueba que está saliendo a las 6 horas, y pues eso le va a ayudar mucho al médico y obviamente al paciente, porque entre más se demore el diagnóstico y el tratamiento, pues más daño se va a producir. Y entre más daño se genere, pues obviamente el daño va a ser permanente. Bueno, y obviamente pues puede producir la muerte a corto tiempo. Esto es de rapidez, y si usted por la clínica está pensando que tiene una infección de ese tipo, pues obviamente le tocará dar un escopetazo inicialmente mientras le sale lo que le salga, pero usted tiene que tratar de salvaguardar la vida y lo más pronto posible hacer el tratamiento para que haya menos daño. Entonces, ese es uno de los problemas que tenemos. Es más o menos muy similar a lo que pasa con las enfermedades cerebrovasculares. Es muy importante poder diagnosticar si eso es por un trombo o es por una hemorragia, porque el trombo tiene tratamiento y la hemorragia probablemente no. Pero el trombo sí lo puede, el trombo igual que la hemorragia pueden dañar, pero el trombo si lo tratan a tiempo, pues no va a haber daño del tejido neuronal. Y el paciente no va a quedar, no va a quedar con parálisis en las piernas, en las manos o lo que sea. Entonces aquí más o menos sucede lo mismo. ¿Cuáles son las manifestaciones? Pues generalmente el paciente, como rápidamente se, rápidamente se deteriora, él generalmente comienza con una cefalea difusa, intensa y progresiva. A veces puede ser que tenga fiebre, ya lo vamos a ver, porque es que los focos, pues el foco más común es el foco de la nasofaringe. Entonces el paciente puede empezar con una enfermedad, un dolor de garganta, algo así, y después entonces va progresando con dolores de cabeza de intensidad moderada y después va empezando a tener rigidez y ya va perdiendo el estado de conciencia, perdón, no de conciencia, el estado de conciencia, pues obviamente ya después pueden haber focalizaciones y unos síntomas específicos ya de acuerdo a donde se esté generando el daño. ¿Por dónde entra el microorganismo? El microorganismo generalmente debe entrar por vía hematógena. Obviamente, la vía hematógena, el virus, la bacteria la va a adquirir. Bueno, hay unas excepciones, sobre todo en las amibas de vida libre, la Balamutia, la Naegleria, que ellas sí pueden penetrar por nasofaringe directamente al sistema nervioso central. Ellas sí penetran porque ellas tienen proteasas, y aquí en esta parte, cuando uno se va a bañar por allá en los ríos y todo eso, y están esas amibas por allá, ellas sí pueden penetrar directamente por esta vía. Generalmente las bacterias no tienen esa capacidad, o sea, las bacterias no van a entrar directamente, sino que tienen que, por el foco infeccioso, sea garganta, van a llegar a sangre y pues ellas no van a permanecer ahí, van a hacer una pequeña sepsis. Van a viajar por sangre y van a llegar, digamos, al sistema nervioso central, ya lo vemos ahora, y entonces, bueno, eso lo vimos la vez pasada, y entonces ya ellas sí, llegando muy cerca del tejido, sobre todo en las venas que tienen que ver con la irrigación a nivel del sistema nervioso central, pueden empezar a generar proteasas y van ingresando hasta llegar pues a las meninges. Entonces, ¿cómo acceden las bacterias? Ya les dije, el foco más común es la nasofaringe. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué la nasofaringe es uno de los focos más comunes? ¿Quién produce enfermedad en garganta normalmente? ¿Qué microorganismo? ¿Qué bacterias? El estreptococo, doctor. Los estreptococos, muy bien. Estreptococos beta hemolíticos del grupo A o del grupo B.
Entonces ahí, y también tenemos unos estreptococos que hacen infección a nivel del sistema respiratorio, que es el estreptococo neumonía. Entonces, ¿cuáles son los más comunes que generan infección? El estreptococo neumonía, los estreptococos del grupo B, obviamente el meningococo, que no es un coco gram positivo, es un coco gram negativo, pero pues este sí, pero él no entra directamente, sino que tiene que tener algún reservorio a nivel de garganta principalmente y después sí hace la vía hematógena. Entonces, y hay otro que es el Haemophilus influenza, que es un cocobacilo gram negativo, que también está dentro de los microorganismos más comunes, y todos residen en garganta. Es más, pueden haber portadores que nosotros llamamos portadores asintomáticos, por lo tanto nosotros podemos tener estas bacterias allí y de allí pueden llegar a generar, digamos, la infección. Otra vía es la vía urinaria. Y entonces aquí, vuelvo y les reitero siempre lo de nuestros abuelitos. Nuestros abuelitos pueden tener infecciones urinarias asintomáticas, y esas infecciones urinarias asintomáticas hacen de que las bacterias puedan llegar a riñón, y pues obviamente por riñón, una infección de vía alta puede coger la vía hematógena, y entonces también los gram negativos pueden causar, pueden ser causa de meningitis, pero esas están en mucha menor proporción frente a los cocos gram positivos y gram negativos. De ahí para allá, todo lo que se infecte, un paciente diabético que tiene un dedito infectado, que no le duele, que puede generar unos trombos y esos trombos van infectados y viajan. Todo eso puede suceder. Bueno, usted no, Dios quiera que no, nunca suceda, pero todos los accidentes en moto que sucede, pues obviamente si usted se da en la cabeza y se rompe la cabeza, pues por allí puede entrar cualquier infección. Desde ahí para allá hay muchos otros focos, pero todos tienen que ver o porque se daña la integridad, en este caso del sistema óseo, o se daña por alguna razón, toman vía hematógena y llegan pues allá eh, directamente al sistema nervioso central. Bacterias y virus penetran a través de los vasos sanguíneos, de los plexos coroideos, a las meninges y al parénquima. Era lo que yo les decía, llegan hasta allá. Bueno, factores predisponentes. Colonización seguida de invasión de nasofaringe, lo que les acabo de decir. En muchos casos, sobre todo en los niños han tenido una faringoamigdalitis hace 8 o 15 días y después el niño puede resultar con con una meningitis. Lo que yo les decía, pues una extensión directa a través de una fractura de cráneo, obviamente pues ya al tener expuesto eso puede generar lo que genere bacteremias, entonces lo que les había dicho, ahí hay endocarditis, infecciones de vías urinarias, neumonías, y obviamente pues hay un grupo de personas que son los que tienen una inmunodeficiencia. A mí no me gusta inmunodepresión, pero yo no sé, es que eso me suena como deprimido. Pero bueno, yo pero le digo inmunodeficiencia. Eh, en la inmunodeficiencia, pues obviamente no solo tiene que ser por VIH, pues todo lo que tiene que ver con personas trasplantadas, con personas que reciben tratamientos para bajar el sistema inmune, por ejemplo, las enfermedades autoinmunes, etcétera, etcétera, etcétera. Deficiencia del complemento, que eso ya serían enfermedades genéticas, y la los pacientes que tienen que sacarle el vaso, pues también se vuelven mucho más susceptibles a infecciones, porque sea como sea, el sistema retículo endotelial está ahí precisamente para capturar bacterias, hongos, virus, y si no se tiene, pues eso puede generar un factor de predisponente. Ya lo dijimos, las meningitis pueden ser producidas, o meningitis, meningoencefalitis, encefalitis, pueden ser producidas por bacterias, virus, hongos, protozoos. Y en otros están los platelmintos y estarían bueno, dentro de los protozoos tendríamos las amibas de vida libre y tenemos el toxoplasma principalmente. Bueno, antecedentes, entonces muy importantes, sobre todo en niños, bueno, en los adultos también, porque los extremos de la edad son los grupos más
más afectados o más predispuestos, digamos, a poder tener esta infección. Eso no quiere decir que en un adulto sano no suceda. Hace más o menos unos 3 años murieron casi 3 personas en Cali, todas relacionadas, vivían en el mismo departamento, todo el cuento, y tenían una meningitis por meningococo. Y eran muchachos como ustedes, jóvenes, pero el meningococo les dio la meningitis y murieron. Entonces, antecedente, lo que yo les decía, una infección previa de nasofaringe. La otorrea, rinorrea recurrente, infección focal inicial, una bronquitis, una neumonía. La sinusitis es algo bien interesante, porque ustedes saben que la sinusitis es una inflamación permanente de los sinusoides, de toda esta parte del sistema respiratorio. Entonces, no es porque la sinusitis vaya a generar la meningitis, sino que al estar inflamado, pues ese moco se puede infectar y permanecer el microorganismo allí y de esa manera entonces tener un foco infeccioso. Muy importante nuevamente a nuestros abuelitos ya no les da fiebre, entonces nuestro abuelito lo más probable es que va a empezar con un letargo y una confusión. Empieza a hablar incoherencias, empieza a decir cosas que no son. Obviamente uno diría, no, pues eso puede ser un Alzheimer, pero pues esto va a ser rápido, rápido, rápido. Entonces, en nuestros abuelitos, vuelvo y les digo, las infecciones asintomáticas son un foco que pueden generar septicemia y a su vez, pues generar después un problema, una meningitis. Bueno, los neutropénicos, pero pues eso ya, digamos que eso ya se relaciona más con posibles enfermedades genéticas. Hay personas que tienen bajos recuentos de neutrófilos. Pues los traumas cráneoencefálicos, vuelvo y les digo, pues obviamente eso sí, ustedes saben que en un accidente y que haya en el accidente el problema cráneoencefálico, el paciente generalmente muere es por precisamente la inflamación en el cráneo. Y eso es lo que mata generalmente a los pacientes. Bueno, ¿cuáles son los microorganismos más presentes? Entonces ahí ya les dije el Streptococcus pneumoniae, pues obviamente porque genera infecciones y no necesariamente todos tienen que estar produciendo neumonías. A usted no le va a llegar el niño siempre con neumonía y entonces después terminó con una meningitis, porque el Streptococcus pneumoniae también puede estar dentro de la flora normal o pueden haber portadores asintomáticos y pues por ese lado puede estar. La Neisseria meningitidis, ya lo había dicho, la Haemophilus influenza, todos esos tres primeros pueden permanecer en garganta. Entonces, por eso está el foco allí. Los bacilos gramnegativos, principalmente de focos ajenos. La Listeria monocitógenes, la listeria es un bacilo gram positivo que está generalmente asociado con infecciones en animales y puede haber una zoonosis, pero la listeria tiene un problema y es que la listeria no es fácil de cultivar y en muchos casos puede ser intracelular, entonces los datos a nivel del líquido cefalorraquídeo no son fáciles como de identificar. No genera mucha leucocitosis, pareciera como si fuera un virus, hay aumento de proteínas, etcétera, etcétera. Entonces, también por este lado. Los estreptococos que habíamos hablado del grupo B y el estafilococo, pues también está allí. El estafilococo también puede estar en garganta, es otro coco gram positivo. Entonces, a diferencia de muchas otras infecciones, donde los bacilos gram negativos son los más prevalentes, en este tipo de infección generalmente son más los gram positivos los que están allí. Bueno, esto ya lo dijimos, el Streptococcus pneumoniae, la Neisseria meningitidis, el Haemophilus influenza como los tres primeros. Un dato curioso e importante aquí. Estos tres microorganismos tienen vacuna. Entonces, ¿cuál es la mejor prevención para una meningitis? Pues vacunar a los niños. Ahora, los microorganismos son los microorganismos y ellos van a tratar de ganar la pelea. Entonces, los estreptococos, por ejemplo, los estreptococos
tratan de variar sus cápsides, entonces hay diferentes cepas de estreptococo, entonces todo eso. En el Haemophilus influenza la misma cosa, entonces la vacuna como está generalmente hacia la influenza tipo B, las otras influencias son las que han ido ya ganando terreno y generando la infección, pero digamos que hay que hacer aplicar las vacunas. Es más, estas vacunas están dentro del PAI, del PAI no, ¿cómo es? Del plan de inmunización, ¿qué es PAI? Bueno, el plan de inmunización. Antes no estaba. Cuando nacieron mis niños, el estreptococo pneumoniae todavía no estaba ahí y nos tocó aplicarles las vacunas que valían un ojo de la cara, particular, pero ya en este momento están. O sea que todos los niños deben estar vacunados. La Neisseria meningitidis también se vacuna en los niños y si hay un brote, se aplica vacuna a todos los que han estado en contacto con la persona. Tiene que hacerse la vacunación a todas las personas. Y el Haemophilus influenza pues también está. Bueno, yo como no soy clínico, yo no soy médico clínico, ustedes saben más que yo, y si no, entonces le preguntan a los grandes ensayos, por favor, cuando estén por ahí en el Olimpo, haciendo haciendo sus rotaciones. Generalmente hay un signo que es este de Kerning y Bruschiski, que se presenta en el 50% de las personas principalmente, y es esto que es como tiene una inflamación a nivel del sistema nervioso central, las personas empiezan a tener una serie de rigidez en el cuerpo que normalmente no se tendría en otro tipo de enfermedades, digámoslo así. Entonces, por favor, como yo no soy experto en esta parte, es bien importante que por favor le hablen a los grandes ensayos y les pregunten si han tenido, pues han visto esos signos, en qué se caracterizan, porque hay rigidez, uno siempre le han dicho la rigidez en la nuca, pero la rigidez en la nuca en este caso es que el paciente como que se queda así, entonces no puede devolverse, o también a nivel de piernas, o queda como en un estado fetal. Ese tipo de... Ahora, yo no sé, ahí sí también tengo que decirles la verdad, no tengo ni idea si eso ocurre en estados ya muy avanzados, digamos, de la infección. Porque si usted lo coge rápido, pues probablemente no llega, no sé. Entonces, ahí sí les dejo esas dudas para que ustedes, por favor, con los médicos en las rotaciones, y si no están en las rotaciones, por lo menos en alguna discusión que estén trabajando sobre sistema nervioso central con los neurólogos y todo, pues que les puedan decir qué sucede allí, cómo ocurre allí. Lo que sí es que generalmente las personas comienzan, si no han tenido un foco infeccioso inicial, las personas pueden tener fiebre y el dolor de cabeza es uno de los signos que más aparece. Por eso les decía yo que no todo el que tiene fiebre y dolor de cabeza pues va a terminar en este tipo de enfermedad, pero recordemos que en las bacterias principalmente, bueno, y también en los virus, esto no es una cosa de que usted va a durar, bueno, hay algunos casos excepcionales, pero generalmente esto es de un curso muy rápido. Usted tenía dolor de cabeza ayer y ya mañana no puede levantar. O sea, en cuestión de 12 horas, 6 horas, el paciente está en un proceso muy rápido. Entonces hay confusión, hay delirio, hay letargo y pues puede haber obviamente coma. Entonces, por eso la importancia de que esto es una urgencia urgente. Esto sí es una urgencia. Esto sí hay que tratarlo rápidamente y de allí el diagnóstico. Bueno, aquí es como para resumir un poquito. Entonces, cuando ustedes estén pensando en una meningitis bacteriana, pues condiciones ambientales, digamos que eso no nos ayuda mucho. Que nosotros estamos en un ambiente tropical, donde tenemos todos los microorganismos, pero sí es importante que de pronto podemos estar teniendo en algunos momentos epidemiológicos, tenemos, por ejemplo, tenemos una exacerbación, digámoslo así, de infecciones en garganta, por ejemplo. Están llegando muchos los niños con infección de garganta. La edad, porque ya sabemos que los extremos de la edad van a tener mayor riesgo. Obviamente los inmunocomprometidos. Lo que yo les decía, entonces hay una colonización, una invasión de las mucosas, es lo que primero ocurre.
Vuelvo y les digo, generalmente a nivel de mucosa o nasofaringea. Después las bacterias entonces pueden llegar a sangre y después de que llegan a sangre, llegan allá a través de las venas a los plexos coroideos y entonces empiezan a adherir y empiezan a generar proteasas y a dañar las uniones estrechas, que son las que están evitando de que pase toda la sangre directamente al sistema nervioso central, entonces ya las bacterias pueden penetrar. Ya lo vamos a ver en cada uno de los microorganismos. Y después, obviamente, pues hay una inflamación de las meninges y pues obviamente los productos de las bacterias, más la inflamación misma que se genera por la respuesta inmune, va a generar pues un daño o una muerte neuronal y entonces pues allí pues ya digamos que hay un daño que vuelvo y les digo, si el tratamiento es lo más pronto posible, el daño va a ser menor. Pues los síntomas son la fiebre, el dolor de cabeza, la alteración mental, bueno, eso pues ya lo habíamos visto. Y aquí es por qué se genera daño a nivel del sistema nervioso central. Todo lleva a un daño de la neurona o del tejido, ¿cierto? Pero ¿por qué se produce ese daño? Porque las bacterias van a interaccionar con las diferentes superficies, en este caso, digamos que ya está ya en las venitas cercanas a las membranas, entonces va a haber una interacción con esas células, van a producirse una serie de mediadores de la inflamación, se van a llamar neutrófilos, obviamente las bacterias se van a replicar, esta activación del sistema inmune es algo muy importante dentro del proceso, porque cuando el sistema inmune se activa, ustedes saben que se producen interleuquinas inflamatorias, interleuquina 1, la interleuquina 6, la interleuquina 8, y esas interleuquinas van a producir fiebre, por eso les decía, pues hay que mirar a ver si el paciente ha tenido fiebre previamente, pero en los viejitos no nos da fiebre. La interleuquina 6 y 8 son porque el sistema inmune de alguna forma ya no responde de igual manera a lo que porque digamos que hay un desgaste, el desgaste natural que ocurre tanto en el cuerpo, también ocurre en el sistema inmune. Entonces, no es que los viejitos no tengan el sistema límbico ni nada de eso, todo lo tienen, pero pues ya no funciona de la misma manera. Entonces, a pesar de que hay interleuquina, ya esa fiebre puede pasar más como un malestar y también hay personas que son afebriles. Por ejemplo, yo soy muy afebril. Yo puedo estar con mucho malestar, pero no me da fiebre. Pero eso sí ya es algo como de mi constitución. Y yo soy leucopénico, no neutropénico, sino leucopénico. O sea, yo siempre mantengo los leucocitos bajos. Entonces, ahí ya eso hace de que no haya una buena respuesta inmune y por eso, en muchos casos, los signos en nuestros ancianos es un signo de letárgico, de que no quiere hacer nada, de que está como dormido y rápidamente pues se puede deteriorar. Bueno, entonces esa activación del sistema inmune es bueno y es malo, porque gran parte del daño va a ocurrir no solo por la bacteria o por el virus, porque se replica en la célula, o por el hongo, sino que recuerden ustedes que las bacterias tienen unas cosas que se llaman los superantígenos, y recuerden ustedes que las células tienen una cosa que se llaman los receptores TOL. Los receptores TOL reconocen antígenos de la bacteria y esos antígenos de la bacteria lo que hacen es activar el factor de necrosis tumoral, las interleuquinas. Eso es bueno porque se va a activar el sistema inmune, pero ustedes saben que esas citoquinas dañan la permeabilidad de las membranas y dañan las uniones estrechas. O sea que las mismas interleuquinas, la misma respuesta inmune, y si fuera de eso, además, tenemos unos neutrófilos que se están degranulando, que esas granulaciones pues se están rompiendo, esas granulaciones pueden dañar el tejido, esa inflamación le va a ayudar a que la bacteria después penetre mucho más. Y el mismo sistema inmune puede estar haciendo un daño a nivel del tejido neuronal. Por eso es que hasta donde yo sé, vuelven y le preguntan por favor a los grandes exeges.
allí el tratamiento tiene que ser como un equilibrio entre lo inflamatorio y lo antiinflamatorio. Eso, muchas gracias. Eso es. O sea, es que es como un contrasentido. Porque si yo le doy corticoides, estoy tratando de bajar el sistema inmune. Y uno dirá, pero si le bajo el sistema inmune, entonces la bacteria gana. Entonces, ese es el secreto del sabor del tratamiento. ¿Y por qué se tienen que dar esos corticoides? Precisamente para que no se me rompan los neutrófilos, para que no se me desgranulen los basófilos, para que no se me produzca tanto factor de necrosis tumoral interleuquina 1, porque eso a su vez va a dañar más las barreras normales y pueden ayudar a que la bacteria salga rápidamente. Es más, el tratamiento para las bacterias, el ideal es que no sea bactericida, sino bacteriostático, precisamente para evitar de que se nos rompan las paredes y nos salgan lípidos como los lipopolisacáridos o el peptidoglucano, que lo que van a hacer es inflamar más. Entonces, ese no es un tratamiento, entre comillas, tan sencillo como decir voy a tratar una infección urinaria con amoxicilina, porque aquí sí tiene que haber ese balance. Entonces, pues para mí, a mí me parece que eso es algo muy complejo. Primero, usted como médico tiene que hacer un diagnóstico lo más pronto posible. Segundo, tiene que instaurar un tratamiento que si le doy mucho antiinflamatorio malo, pero que si le doy muy poquito malo. Y fuera de eso, tengo que buscar un antibiótico que trate de no matarme la bacteria, pero no sabemos si es resistencia o no. Es de verdad, eso se convierte en chicharrón. Entonces, estos son pacientes que obviamente van para la UCI, estos son pacientes que tienen que tener un monitoreo permanente, porque aquí hay que estar cómo va, pues si el tratamiento va funcionando bien, pues se supone que el paciente va a empezar a mejorar de su sintomatología, y si el paciente no va bien, pues toca cambiarle lo más pronto posible por otro antibiótico el medicamento respectivo. Entonces, no es fácil. Y aquí quiero hacer un énfasis especial en esto que se llaman las metaloproteinasas. Las metaloproteinasas se llaman así porque son proteínas que en su centro catalítico tienen un metal. Puede ser un magnesio, puede ser bueno, algún ion por allá. Esas metaloproteinasas, muchas de ellas, porque eso es un grupo grande, lo que hacen es romper proteínas. Pues la expresión alta de metaloproteinasas van a ayudar a su vez a dañar más el tejido, a permitir que haya mayor daño de las uniones estrechas y mayor permeabilidad. Y vuelvo y les digo, eso puede ser contraproducente si no se ha controlado la infección, porque lo que estoy haciendo es abriéndole la puerta a la bacteria para que pueda entrar más rápidamente a zonas mucho más profundas o por lo menos a la superficie del sistema nervioso central. Bueno, entonces, todo esto va a generar las proteínas inflamatorias, las citoquinas, y pues obviamente esto va a generar también un daño a nivel de la energía de la célula, entonces se puede generar apoptosis y la muerte, en este caso, de la neurona y del tejido. Que vuelvo y les digo, esto es lo que debemos tratar de evitar, que se nos dañen las neuronas. Bueno, como ustedes saben, a mí me interesa mucho que ustedes comprendan un poco los factores de virulencia y de por qué esos microorganismos, por lo menos los más prevalentes, están por allá. Porque, pues porque ese grupito son como los más comunes allí. Bueno, entonces lo primero que hay que decir es que la Neisseria meningitidis es un diplococo gram negativo. Eso es importante, porque como a ustedes les va a llegar un gram de líquido cefalorraquídeo, usted con el gram tiene que hacer el diagnóstico. Ah, que el fila raíz está y que lo pueden hacer, perfecto. Allá le dará de una vez Neisseria meningitidis si es del caso. Pero si el fila raíz no tiene reactivos, se dañó, lo que sea, pues usted siempre va a hacer el diagnóstico con el líquido cefalorraquídeo que le va a llegar. Entonces, si a usted en el líquido cefalorraquídeo le informan un diplococo gram negativo, usted ya piensa
que eso probablemente es una Neisseria meningitidis. Si a usted le informan un diplococo gram positivo, entonces usted piensa, esto es un Streptococcus pneumoniae. Si a usted le informan un Haemophilus influenza, entonces le van a informar un diplococo, un cocobacilo gram negativo, entonces probablemente es un Haemophilus influenza. ¿Por qué es importante conocer más o menos qué tipo de microorganismo? Pues porque ustedes sabiendo el tipo de microorganismo, pues van a saber qué tratamiento va a ser el más indicado, tanto para la Neisseria como para el Streptococo como para el Haemophilus influenza. En este caso particular que dijimos que el tratamiento siempre tendrá que ser muy bien hecho con el antiinflamatorio y el antibiótico de tal manera de que podamos controlar de que ese microorganismo no se siga multiplicando y el sistema inmune haga su proceso, que es hacer la fagocitosis y eliminarlo. Bueno, esta Neisseria meningitidis se encuentra frecuentemente en el tracto respiratorio. La resistencia a los antibióticos, perdón. ¿No están viendo la diapositiva, perdón? Ah, igual que acá, y entonces yo qué hago. Ah, ya. Listo. ¿Mejoró? Sí, doctor. Ah, bueno, perfecto. Bueno, entonces les decía que la Neisseria meningitidis se encuentra frecuentemente en el tracto respiratorio, digamos que tiene resistencia baja a los antibióticos, la tasa de mortalidad es alta. Aquí estamos siempre luchando entre que no se nos muera el paciente, pero también el paciente, si no se nos muere, puede quedar con problemas graves de acuerdo pues al daño que tenga el paciente. Y es una causa importante de la meningitis bacteriana a nivel mundial, ya lo habíamos dicho, es una de como de las primeras causas que se encuentran allí. La Neisseria meningitidis tiene una cápsula que la protege. Entonces esa cápsula, digamos que es su principal factor de virulencia. Y esa cápsula, de acuerdo a los de acuerdo a los carbohidratos que contiene, se han podido clasificar 13 serogrupos. O sea que hay 13 hermanitos de esa Neisseria meningitidis. De acuerdo con el tipo de cápsula, y esa cápsula va a depender de los carbohidratos que estén haciendo parte de esa cápsula. ¿Qué son los serogrupos? Recuerden ustedes que los serogrupos son sueros, y el suero tiene anticuerpos que reconocen diferentes antígenos. Lo cual quiere decir que si hay 13 serogrupos es porque hay algunas variaciones en los carbohidratos entre una bacteria y otra que es posible identificar a través de una reacción antígeno-anticuerpo. Y esa reacción antígeno-anticuerpo se hace sacándole sueros a las personas que han estado infectadas y resulta que si yo cogiera 13 sueros de personas que les ha dado meningitis y pongo en contacto eso con la bacteria que crecía en un medio de cultivo, hay unos sueros que los van a reconocer y otros no. Esos son los famosos serogrupos. Son pequeñas variaciones que va a tener la bacteria en los carbohidratos que tiene y por eso los sueros los identifican de forma diferente. Si hacemos un análisis genético, pues probablemente la homología de esos microorganismos va a ser del 99.9%. Entonces, por eso no se habla de una nueva cepa, ni se habla de otra cosa por allá, ni un nuevo género, ni nada de eso, porque es que la variación es tan pequeña que solo el sistema inmune a través de los anticuerpos lo puede detectar. Bueno, como les dije, pues hay vacuna. La idea es que a uno lo vacunaran contra los 13 serogrupos. O sea, se supone que esa vacuna debe tener las 13 cápsulas de todos de esas bacterias.
pero eso no significa que usted vaya a reaccionar de igual manera a todos los 13 serogrupos. Y eso sí ya va a depender de cada uno. Yo creo que si algo nos ha enseñado el coronavirus es eso. El coronavirus siendo un mismo virus en una misma familia, personas les dio muy duro, personas no les dio nada y personas murieron. Aquí sucede exactamente igual. A usted puede que le apliquen todos los antígenos, pero no es... ¿Cómo sabemos eso? Muy difícil. No lo sabemos. Es más, no conozco yo pruebas que digan, vamos a hacer anticuerpos contra los serotipos de Neisseria meningitis. No lo conozco. Como se hace, por ejemplo, para la hepatitis B. Entonces, lo otro es que, como hay una variación antigénica frecuente, pues es importante. Lo que pasa es que aquí esos estudios de pronto los hace la Universidad Nacional, de pronto, no me acuerdo si la Universidad del Bosque estaba trabajando, tratando de mirar esas variaciones antigénicas, porque si son ya demasiado grandes, las vacunas no van a funcionar, porque van a escapar a los anticuerpos. Entonces, por eso es que es importante la investigación básica, para poder saber qué es lo que está sucediendo. Además de esa cápsula, como este es es un diplococo gram negativo, pues tiene lipopolisacáridos. Ya saben que los lipopolisacáridos es lo más grave que puede existir, porque es una endotoxina muy potente y genera una respuesta inmune muy alta a muy bajas concentraciones. Entonces, por eso, pues este meningococo con más veras, que no debemos tratar de romperlo, digámoslo así, o sea, con un antibiótico que lo rompa y saque todos esos antígenos por allá, sino que con más veras hay que tratar de tenerlo lo más, que sea el sistema inmune el que sea capaz de eliminar. Y además tiene diferentes tipos de adhesinas, que son las que le permiten no solo anclarse al tejido, sino permanecer en el tejido. Además, entonces ella se ancla en el tejido y mientras le esté llegando buena comidita se replica. Cada vez que se replica, pues va a producir antígenos, va a haber más inflamación, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, como les decía, pueden haber portadores asintomáticos, así los llamamos, porque son personas que tienen la bacteria. La bacteria tiene los factores de virulencia, pero no hay una infección aparente. Eso es lo que nosotros llamamos portador asintomático. Entonces ella puede sobrevivir en el tracto respiratorio, hace una colonización y a través de la vía sanguínea, entonces puede llegar a el área respectiva. O sea que en muchos casos, por lo menos para esta bacteria, el paciente no necesariamente tiene que terminar con una faringoamigdalitis. Es más, puede que ese foco esté ahí, la bacteria se está multiplicando, pero el paciente no está sintiendo ningún tipo de síntoma. Bueno, ya esto lo dijimos, es un diplococo gram negativo, es primito hermano de la Neisseria gonorrea, por eso se llama Neisseria, ¿no? Bueno, tienen algunas porinas de membrana y tienen lipopolisacáridos, que eso pues ya lo habíamos dicho. De acuerdo al tipo de carbohidrato, que era lo que yo les decía, se pueden clasificar estas Neisserias en grupo A, B, C, W, Y. Se supone que todas estas nos las aplican en la vacuna. Y ya cuando se va a mirar allá el trasfondo de esos carbohidratos, entonces miren las diferencias. Las diferencias son moleculares. Son uniones alfa 1,6, por ejemplo, entre una D-manosa y un fosfato. Este es un enlace alfa 2,8 con acetilneuramina, con el ácido acetilneuramínico y así sucesivamente. Entonces, era lo que yo les decía. Esas cápsides tienen diferentes carbohidratos, esos carbohidratos tienen diferentes tipos de unión, porque este no es un carbohidrato como la glucosa que está por ahí regado, sino que recuerden que esos carbohidratos que están unidos en las cápsulas son generalmente glucoproteínas. No es solo el carbohidrato solito, sino que eso está unido con una proteína y por eso es que arman un andamiaje fuerte
y esa cápsula le da una resistencia a la fagocitosis. Entonces, ese es otro de los problemas que... No, son 13 serogrupos, lo que pasa es que pueden haber, digamos que aquí estoy como presentando los más comunes, pero son 13 serogrupos. Bueno, el tratamiento, no me crean, por favor. Yo siempre les digo, en tratamiento yo no me meto, por favor, pregúntenle a los docentes. Eh, Porque digamos que la penicilina y las cefalosporinas son antibióticos bactericidas. Entonces, yo no sé, realmente yo creo que no sé, de pronto una cefalosporina, no sé, la verdad es que no sé, mejor no me meto, entonces no me crean, simplemente les dejo aquí, pero lo que sí me interesa es lo de las vacunas. Entonces, no se les olvide, por favor, eso es importante saber. Cuando hagan su anamnesis y llega el niño, pues de pronto el anciano no, pero el niño sí, hay que preguntar si tiene todas las vacunas. Obviamente, las mamás no andan con el carnet de vacunación, pero pues si lo tienen, pues sería una ayuda porque eso también le va a ayudar a usted a definir qué camino coger. Bueno, hay diferentes tipos de vacunas y como les digo, pues ya han hecho diferentes serogrupos para la vacuna de la NICE. Esto pues ya lo habíamos hablado más o menos en general para todos los microorganismos. Ellos resisten, hacen una colonización inicial principalmente en garganta, hacen una evasión del sistema inmune, primero porque tienen cápsulas, entonces evitan la fagocitosis. Segundo, porque ellos generan una variación antigénica. Eso se llama, ellos lo que hacen es como cuando usted, por ejemplo, le gusta mucho el deporte, entonces usted esta mañana se vistió así porque estaba en clase, pero usted se va a ir a correr, entonces usted no se va con esta ropita, usted va y se cambia la ropa. Esa es la variación antigénica. Ellos van cambiando, pues no toda la cápsula, pero sí van cambiando algunas partes de los carbohidratos, algunas partes de los péptidos, eso se llama variación antigénica. Entonces, cuando el sistema inmune está generando anticuerpos contra esas moléculas, como él va cambiando lentamente, esas moléculas ya los anticuerpos no lo neutralizan. Y al no neutralizar, entonces el complemento no puede actuar, entonces la fagocitosis no funciona, entonces se va desgastando el sistema inmune haciendo anticuerpos contra eso, pero en ese tiempo ya la bacteria va ganando terreno, se está multiplicando y está haciendo mayor infección. Bueno, y lo que habíamos dicho bueno, aquí no está, de pronto está en la otra, de las adhesinas, y bueno, y los lipopolisacáridos, que como les dije, son potentes activadores del sistema inmune. Entonces, todo eso hace de que el meningococo pueda prevalecer en el tejido y generar la infección. Ah, bueno, aquí están lo de las adhesinas. Hay diferentes tipos de adhesinas, mayores y menores. Y esas adhesinas, vuelvo y les digo, son muy importantes porque hacen de que el microorganismo permanezca en el tejido. O sea, si no se elimina con el antibiótico, la bacteria va a permanecer. Que es muy parecido a lo que le sucede a la E. coli uropatógena, que parte de por qué una E. coli permanece y puede generar recidivas e infecciones repetitivas, es porque si quedan algunas bacterias que no fueron eliminadas con el tratamiento, ellas por estar adheridas al tejido, vuelven otra vez y colonizan el tejido. Entonces las adhesinas son un factor bien importante de la virulencia de la Neisseria. Entonces tenemos las adhesinas para permanecer en el tejido, tenemos la cápsula que va a ayudar a evitar la fagocitosis y tenemos la variación antigénica que va a afectar, digamos, la efectividad de los anticuerpos y la activación del complemento. Bueno, esto ya lo habíamos visto. Entonces la bacteria, y no solo esta, se adhiere al tejido endotelial, hace una internalización endotelial, en el endotelio, puede haber daño en las uniones intercelulares, puede haber un efecto citopático por el lipopolisacárido
y hay una disminución o un control del sistema inmune. Entonces, esto es más o menos lo que yo les decía. Mire, esto es la garganta. Aquí está en la garganta el meningococo. El meningococo hace una cosa bien interesante que se llama la transitosis. Eso lo hacen algunas bacterias, incluido el VIH. Bueno, eso no es una bacteria, el VIH lo hace en algunos casos, pero por ejemplo, la Neisseria gonorrhoeae también hace transitosis. ¿Qué es transitosis? Que en una célula epitelial la bacteria activa como un proceso de fagocitosis dentro de ese tejido epitelial. Y eso hace, no para hacer una infección en esa célula, sino que simplemente para pasar a través de ella, para llegar, en este caso, a las venas o a las arterias más cercanas del sitio donde se encuentra, en este caso, a todo lo que está irrigando a nivel de garganta. Ya por esta vía sanguínea llegan, miren aquí, a la subaracnoidea, y aquí nuevamente pueden hacer transitosis a través del tejido vascular o empiezan a secretar las proteasas o los lipopolisacáridos o el aumento de lo que yo les decía ahora de la interleuquina 6, la interleuquina 8, el factor de necrosis tumoral, que hacen que esas uniones estrechas se empiecen a hacer más permeables y permitan el paso de la bacteria. Entonces, por eso volvemos al tratamiento, por eso es que hay que dar antiinflamatorios, para tratar de que no se me inflame, no haga más transitosis, no se me pase por otro lado, pero necesito el antibiótico que me tiene que estar eliminando la bacteria. Bueno, ahí terminamos más o menos la Neisseria, el Streptococcus pneumoniae. Entonces vuelvo y les digo, este es un diplococo gram positivo, el otro era un diplococo gram negativo. Este es un señor que también puede estar en garganta, puede estar allí como portador asintomático. Es un microorganismo como de más combate. Cuando digo de combate es que puede tener mucho mayor resistencia que la Neisseria, digamos, al medio ambiente. Los estreptococos tienen un arsenal grande de factores de virulencia, ya los vamos a ver. Ellos pueden producir proteínas para inhibir o alterar los anticuerpos. También tienen pues adhesinas, también pueden tener una especie de cápsula que les ayuda para evitar la fagocitosis. Entonces siempre tienen muchos factores de virulencia. Entonces, aquí están. Entonces, las primeras son las adhesinas, nuevamente, es un factor de virulencia importante. Tenemos las proteasas IgA. Recuerden ustedes que eso es importante porque recuerden que las mucosas se protegen con la IgA. Entonces, recuerden ustedes también que la IgA son dos manitas unidas. Recuerden que la IgA es un dímero, no un monómero. Y ese dímero está unido por una proteína que se llama la unión o la proteína J. Cuando esa unión de la proteína J se rompe, ya la IgA no es activa. Entonces, esas proteasas IgA lo que hacen es romper la unión entre los dos monómeros de una IgA. Y eso es importante, pues obviamente, porque el principal factor protector en las mucosas son las IgA. Entonces, ya tenemos adhesinas para permanecer en el tejido, tenemos las proteasas que me romperían las IgA, y tienen una serie, aquí se llama neumolicina, pues porque tienen una toxina que lo que hace es dañar la célula epitelial, por ejemplo. Ahora, como este señor pues puede producir neumonía, estos factores de virulencia también los utiliza para la neumonía. Pero lo que yo les decía, no quiere decir que todo el que tenga neumonía por estreptococo neumonía va a terminar con una meningitis. Pero esa es la vía más común de entrar. Ahora, si usted tiene una neumonía, pues ustedes ya saben, el pulmón es uno de los órganos más irrigados y es muy fácil de que el microorganismo pueda llegar a la sangre. Entonces, por eso después puede terminar a nivel del sistema nervioso central. Por eso cuando hagan la anamnesis es importante preguntarle, señora, el niño ha tenido gripa,
el niño ha tenido inflamación de la garganta, el niño ha tenido fiebre en estos 15 días antes, porque ahí les puede estar dando que tuvo un origen, digamos, infeccioso en alguna parte y por eso está terminando con otras, pues en este caso en una meningitis. Bueno, estas neumolicinas, como les digo, pues dañan el tejido, rompen las células, eso genera pues obviamente más inflamación. Estos ácidos teicoicos que hacen parte de la pared de la bacteria, entonces pueden activar complemento. Ustedes ya saben que el C3A y el C5A son unos activadores fuertes de la inflamación. ¿Por qué les cuento todo este cuento? Pues porque entonces van mirando que si usted tiene un estreptococo a nivel de meninges, entonces la inflamación también puede ser muy grande. Habíamos hablado ahora que el lipopolisacárido era el que generaba mucha inflamación en las bacterias gram negativas, pero es que las bacterias gram positivas también tienen mucho arsenal para activar esa inflamación. Bueno, eh, ellos tienen, los estreptococos tienen unas enzimas que evitan los radicales libres. ¿Cuáles son los radicales libres? Por ejemplo, el peróxido de hidrógeno. Ellos tienen enzimas que pueden degradar los radicales libres. ¿Eso por qué es importante? Pues porque los radicales libres son una de las primeras defensas que se utilizan para las bacterias, porque los radicales libres lo que hacen es dañar las paredes y las membranas. La cápsula antifagocítica que ya les había dicho. Bueno, entonces todos estos son factores de virulencia. Doctor, una pregunta. Ya les dije, bueno, a diferencia de la Neisseria meningitidis, que de pronto es más chinchosita de crecer, el estreptococo sí crece fácilmente en un agar chocolate o en un agar sangre. Hay que sembrarse en agar sangre o chocolate y no crece. Él necesita el factor 5 y 10 para poder crecer. Entonces, por eso siempre se tiene que cultivar con algo de sangre. Y ustedes pueden ver, pues espero que puedan ver dónde está aquí mi puntero láser. Hasta que no lo veo. Hagan acto de fe. Aquí pueden ver un diplococo. Y esto que ustedes ven aquí son neutrófilos. Obviamente, esta es una muestra de esputo. Porque recuerden que estamos hablando de que es el Streptococcus pneumoniae. Entonces, todo esto que ustedes ven aquí es esputo. Esto que ustedes ven aquí son los diplococos, que están un poquito alargados. Mírenlo aquí. Y yo no sé si alcanzan a ver una cosita como translúcida alrededor del coquito, aquí, no sé. Hagan acto de fe. Crean que ahí hay una cosa translúcida. Esa cosa translúcida alrededor del coco es la cápsula antifagocítica. Entonces, por eso, pues son más resistentes a la fagocitosis. Esto es simplemente para que recordaran la diferencia entre una bacteria gram positiva y gram negativa. Recuerden que las bacterias gram positivas tienen una gran cantidad de peptidoglucano, pero eso no quiere decir que ese peptidoglucano no tenga otra serie de moléculas, como por ejemplo el polisacárido C, los ácidos teicoicos, los antígenos F. Todo esto que ustedes ven aquí, esto es algo, pues a mí que me gusta la microbiología, me parece muy bonito, porque ustedes saben que el cuerpo se comunica es por la química. El cuerpo no tiene boca para decir, vea, llegó un estreptococo, no. Él se comunica por la química. Y por eso es que están los receptores TOL, y por eso es que existen las interleuquinas, y por eso es que las citoquinas también existen, y por eso es que una citoquina, una interleuquina produce aquí, pero actúa en otro lado, etcétera, etcétera. Entonces resulta que los receptores TOL pueden identificar polisacáridos, ácidos teicoicos, y de esa manera se activa el sistema inmune para tratar de eliminar el microorganismo. Vuelvo y les digo, eso está muy bien, es muy importante, porque si no se activa el sistema inmune no se elimina, pero el problema es que la infección sea en la cabeza
donde no tenemos espacio para inflamarnos, donde no tenemos espacio para expandirnos. Entonces, allá es un problema grave de que haya una inflamación sin control, porque eso va a generar más daño en el tejido. El Haemophilus influenza, ¿qué hora es? Aquí. Ah, bueno, sí, porque es que me molesta de cosito. Bueno, el Haemophilus influenza es un cocobacilo gram negativo. Yo una vez les voy a decir, son preguntas de parcial. Si no se me aprenden eso, tienen que saber la diferenciación por coloración de Gram de los bichos. Lo tienen que saber, porque eso es lo que le va a llegar a usted en el líquido cefalorraquídeo. Y cuando les estén informando por ahí un diplococo gram positivo, llamando al neurólogo que qué será eso, ay, qué pena. Por favor. Entonces, vuelvo y les recuerdo lo que les decía cuando estábamos hablando del líquido cefalorraquídeo. Aunque el Gram es una prueba pues, muy sencilla, que tiene más de 100 años, en los fluidos estériles son casi diagnóstico. Usted no tiene por qué tener un diplococo gram positivo en la cabeza, o un bacilo gram negativo, o un cocobacilo gram negativo. No lo tiene por qué tener. Entonces, eso les da rapidez en el diagnóstico. Y sobre todo, vuelvo y les digo, para el tratamiento. Entonces, el Haemophilus influenza es un cocobacilo gram negativo. El principal factor de virulencia del Haemophilus influenza es la cápsula. Si ustedes se dieron cuenta, estos tres microorganismos todos tienen cápsula. La Neisseria, el Streptococo y el Haemophilus influenza. Y lo otro son las adhesinas. También los tres microorganismos dijimos que tenían adhesinas y que eso hacía que permanecieran más en el sistema, en el tejido. La cápsula es el principal factor de virulencia en este caso del Haemophilus porque evita la fagocitosis. Nuevamente, la vía sanguínea, principalmente desde la nasofaringe, es la forma principal de llegar, digamos, al sistema inmune. Como este es un gram negativo, entonces tiene el hipopolisacárido, es una bacteria que genera mucha inflamación. Sé diferentes... bueno, una cosa que se me olvidó decirles. La vacuna, generalmente contra el estrepto, el Haemophilus y también la Neisseria, son contra la cápsula. O sea, pueden haber vacunas de bacteria completa, sí. Pero principalmente lo que usted le aplica en la vacuna a los niños son las cápsulas de estos microorganismos. ¿Por qué? Porque es el principal factor de virulencia. Entonces, miren que ni siquiera estamos tratando de producir anticuerpos para evitar que la bacteria se multiplique, no. Aquí lo que estamos tratando de hacer es que la bacteria no tenga su principal factor de virulencia, que es la cápsula, y por lo tanto, si no tiene cápsula, el sistema inmune controla la infección. Eso es algo bien, bien importante y por eso, pues, estas tres infecciones, pues, tienen su vacuna, pero si se han dado cuenta, los tres, siempre hemos dicho que tenían los tres serogrupos por allí, del Streptococcus pneumoniae, dijimos que también habían diferentes cápsulas y el Haemophilus influenza, la misma cosa. Entonces, eso es lo que se le aplica a los niños. Ni siquiera estamos haciendo una vacuna como para que la bacteria no se multiplique, pero al recubrir la cápsula con anticuerpos neutralizantes, se activa la fagocitosis y se controla la infección. Pues obviamente, cuando se activa la fagocitosis, entonces esa fagocitosis va a presentar antígenos de diferentes tipos, de diferentes partes de la bacteria, y esos anticuerpos van a ser neutralizantes y van a neutralizar rápidamente la infección. Entonces, aquí la misma cosa, el mecanismo de invasión es generalmente a través de nasofaringe. Ellas obviamente a través de las fimbrias o pilis o las adhesinas se adhieren al tejido, hacen un foco infeccioso y a través de sangre ya pueden llegar a diferentes partes del tejido. Este señor también tiene unas proteasas IgA. Lo que pasa es que estas
proteasas IgA son muy importantes para la colonización inicial, porque pues a nivel del sistema nervioso central pues no vamos a tener IgA, o sea que allá no va a ser un mecanismo importante, pero para hacer el foco de infección inicial sí es importante. Bueno, esto digamos que nuevamente, estos lipopolisacáridos, ya lo dijimos, es una endotoxina, mata el tejido, etcétera, etcétera. Entonces, esto le sirve para que si está haciendo una infección a nivel de nasofaringe, recuerden que el hemófilos influenza es una de las principales causas de otitis en niños, el hemófilos influenza. Entonces, él le encanta vivir en la garganta. Y como los niños pues comen tanto mugre, y si no, pues se pasan el bombón entre uno y otro, pues obviamente la posibilidad pues de que hayan hemófilos en garganta de un niño es muy común. Entonces todo esto le ayuda a hacer una, una, un foco infeccioso inicial y a su vez entonces tener el foco para que pudiera llegar posteriormente al sistema nervioso central. Como les dije, la cápsula es el principal factor de virulencia. Entonces, si ustedes ven aquí como, aquí está la bacteria, aquí como lo más oscurito, y alrededor hay como una cosita oscura que está recubriendo todo el cocobacilo. Esa es la cápsula del hemófilo. Mm, Los anticuerpos frente a la cápsula suponen la activación de la fagocitosis y la actividad bactericida mediante el complemento. Entonces, era lo que yo les decía. Si yo tengo la proteína, anticuerpos contra la cápsula, simplemente ya se puede activar normalmente el sistema inmune y como les dije, el sistema inmune no se queda ahí, sino que después de que fagocita el hemófilus, pues ya van a aparecer anticuerpos contra diferentes antígenos de la bacteria, no solo contra la cápsula, sino contra la membrana, contra la pared, contra enzimas del citoplasma y se controla la infección. Bueno, lo que les decía, la influenza tipo B es la que más, eh, los subtipos B de la influenza son los que, hacia los que están dirigidos las vacunas principalmente. Entonces, los otros, entonces por eso dice aquí, su prevalencia disminuyó rápidamente al generalizarse el uso de las vacunas conjugadas, pero en este momento estamos viendo un rebote de los hemófilos influenza que no son tipo B y en este momento están tratando de hacer vacunas contra esos otros hemófilos influenza. Bueno, esto lo habíamos visto la vez pasada, que eran los valores normales, porque hasta aquí ya hablamos de los factores de virulencia de los microorganismos. Ahora vamos a mirar qué pasa en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, esto lo habíamos visto la vez pasada en los valores del líquido cefalorraquídeo normal. Eh, digamos que prematuros y recién nacidos a término, solo en casos excepcionales, pues se les va a tomar un líquido cefalorraquídeo, no solo pues por la dificultad, porque además pues el líquido cefalorraquídeo que puede sacar es muy poquito, etcétera, etcétera, pero bueno, es importante, digamos, tenerla. Pero en los niños mayores habíamos dicho que las células eran más o menos entre 0 y 5 o 0 y 6 por milímetro cúbico. Habíamos dicho que en el líquido cefalorraquídeo no hay casi células, que generalmente en el adulto son de mononucleares, en los niños son de polimorfonucleares. Perdón, son mononucleares, lo que pasa es que polimorfonucleares no hay. La glucosa, habíamos dicho que era más o menos el 60% de la glucosa en sangre, pues uno no espera que un niño nazca ya diabético, pues entonces, pero recuerden ustedes que en los diabéticos sí es importante comparar la glucosa en sangre y mirar qué glucosa tiene en el líquido cefalorraquídeo. Y las proteínas siempre van a ser, digamos, muy bajas, porque las proteínas de allí se producen más por el mismo metabolismo del tejido que llegue pues directamente por sangre. También esto ya lo habíamos visto la vez pasada, habíamos dicho que la punción lumbar
no se le hace a todo el mundo, eso no es como mandar pues a hacer un cuadro hemático, pues tiene unas indicaciones y una de las indicaciones es esta. Si usted está sospechando que el paciente tiene una meningitis, pues obviamente es más que indicado poder hacer la toma del líquido cefalorraquídeo. Esto también ya lo habíamos visto, cuáles son las contraindicaciones, sobre todo la inestabilidad, una baja de la presión intracraneal alta o un aumento en la presión intracraneal para tomar líquido cefalorraquídeo no es recomendado porque eso puede generar más daño. Bueno, esto también lo habíamos visto, una hernia cerebral por bajar mucho la presión, convulsiones. Bueno, ¿qué pasa si usted tiene una sospecha de una meningitis? Eh, en muchos casos, si la infección es adquirida en la comunidad principalmente, eh, como casi todas las bacterias, no casi todas las bacterias, todas las bacterias tienen que ir por sangre, por eso el hemocultivo es tan importante. Pero ya cuando están focalizadas a nivel del sistema nervioso central, probablemente ya la bacteria no está en sangre. Entonces, el hemocultivo es perentorio mandarlo en esta infección, sí, porque yo puedo pescar de pronto la bacteria que están dando en la sangre. Si no tengo hemocultivo, entonces pues obviamente voy a hacer la punción lumbar, obviamente mirando de que no haya una presión intracraneal, pues que sí se puede hacer el proceso. Y cuando se llega al líquido cefalorraquídeo, recuerden ustedes lo que habíamos visto en la clase anterior, se mira tanto la parte física, el macroscópico y el microscópico. Yo miro el líquido cefalorraquídeo y miro si hay turbidez o no, que tiene que ser limpio como el agua de roca. Y no tiene por qué tener colores, no tiene por qué tener turbidez. Eso es lo que miramos en la parte macro del líquido cefalorraquídeo. Y después se centrifuga para poder hacer recuento, se centrifuga para hacer las coloraciones de Gram. Si usted quiere mirar, por favor pídalo. Recuerden pedir el 100 Nielsen. Generalmente uno hace la tinta china, pero pues también debería ser líquido cefalorraquídeo con 100, con, eh, con 100 Nielsen. Por favor no me pongan bar porque recuerden que bar es la tinción del moco. Pero el 100 Nielsen sí es o no va a poner vaciloscopia, porque eso sería peor, vaciloscopia. Yo he visto que piden vaciloscopia en coprológico. ¿Ustedes saben para qué se utiliza la vaciloscopia en el coprológico? No la vaciloscopia, porque ahí es donde está el error. Usted pide 100 Nielsen modificado en un coprológico para ver criptococo. Usted, para poder identificar criptococo, usted sí puede pedir un 100 Nielsen modificado para hacer tinción de este. Pero yo he visto que piden disque vaciloscopia. ¿Y uno cómo le hace una vaciloscopia a una césped? Entonces, ustedes piden es el nombre de la coloración, que es 100 Nielsen. Ustedes piden una coloración de 100 Nielsen. Eso sería para tuberculosis. La tinta china sería para el Cryptococcus neoformans, principalmente. Bueno, pues para levaduras, pero principalmente ese. Serología, porque hay que, de acuerdo, obviamente, a la sintomatología que tiene el paciente, recuerde que puede haber neurosífilis. Pues también se puede pedir serología de una vez en ese líquido cefalorraquídeo y pide, por favor, cultivo de gérmenes comunes para sembrar ese líquido cefalorraquídeo en agar sangre, en agar McConkey, en agar tioglicolato y mirar qué posible microorganismo hay allí. Porque a pesar de que nosotros le informamos el líquido cefalorraquídeo con una coloración de Gram, pues la idea es confirmar que si usted vio un diplococo gram negativo
o usted vio un bacilo gram negativo, pues que después le aparezca algo en el cultivo, ¿cierto? Pero usted ya con eso puede empezar a trabajar y ya después nosotros le informamos a las 24 o 48 horas el cultivo. Pero usted ya instauró un tratamiento en ese momento. Si no tenemos lo del fila raíz. Porque si tenemos el fila raíz, entonces del mismo líquido cefalorraquídeo se toma una muestra, se monta en el equipo hace extracción del material genético y después hace un PCR múltiple para identificar Neisseria, Haemophilus, Streptococo, identifica Cryptococo, identifica Listeria, identifica virus, el herpes, el coxsackie, hemófilos, me parece que también influenza, también identifica. Es un panel grande de todos los microorganismos que puede identificar en esa misma muestra. Entonces, por eso es que a mí, pues eso me parece muy bueno y yo a los compañeros de ustedes, antes del año pasado les decía, ¿cuándo será que vamos a tener este equipo aquí? Es que el corazón de Colombia y el corazón más desprotegido, porque no tenemos cómo hacer un diagnóstico de una infección del sistema nervioso central. Y es muy duro. Bueno, entonces, aquí está lo que ustedes decían, los antiinflamatorios. Aquí yo creo, y eso también se lo preguntan por favor a los grandes ensayos, creo que es muy, muy válido poder pedir un TAC o pues ese tipo de imagenología. Está creo que más que aprobado de acuerdo con la sintomatología y no se les olvide escribir en su historia clínica para que después no le glosen eso al hospital y para que después no van a decir que usted está pidiendo lo que no necesita. Bueno, siempre se los traigo porque la tinción de grano en el líquido cefalorraquídeo identifica el agente causal entre el 60 y el 90% cuando estamos hablando de bacterias. Vuelvo y les digo, en una secreción, no en una secreción porque en un líquido estéril no tiene por qué haber bacterias. Líquido amniótico, no tiene por qué haber nada. Líquido cefalorraquídeo, no tiene por qué haber nada. Humor acuoso, no tiene por qué haber nada. Obviamente el humor acuoso sí se toca sacar muy poquitico. Pero bueno, la especificidad es por encima del 97%. O sea que miren que a pesar de ser una prueba como tan sencillita, el líquido cefalorraquídeo sirve mucho. La concentración bacteriana que detecta está por encima de 10 microorganismos. Obviamente eso sí va a depender mucho del que está observando y de que sí observe pues toda la placa, ¿cierto? Porque como yo centrifugo el líquido cefalorraquídeo y tomo 10 microlitros de ese precipitado y lo adiciono en la placa, lo dejo secar, pues la idea es poder mirar toda la muestra para buscar el microorganismo. De acuerdo con el microorganismo, entonces el Streptococcus pneumoniae, que es un diplococo gram negativo, mire, un 90% de positividad. Haemophilus influenza 86%, Neisseria meningitidis 75%, porque la Neisseria, recuerden que le gusta vivir también, como es resistente a la fagocitosis, los puede encontrar también dentro. Tengo que mirar los neutrófilos a ver si están fagocitados. Bacilos gram negativos 50%, y mire la listeria que les decía ahora, 33%. O sea que para la listeria nos puede dar una meningitis aséptica. Y no es porque el bacteriólogo sea malo, porque el laboratorio no funcione. No es fácil de identificar. Y antibióticos previos, eso sí nos mata, porque el antibiótico previo, pues como ha dañado de alguna forma la pared o la bacteria o disminuye la concentración de los microorganismos, pues ahí sí, ya la prueba no funciona mucho. Creo que se los había presentado, que digamos que este es un resumen en general del líquido cefalorraquídeo cuando tenemos una meningitis bacteriana, una meningitis tuberculosa, una meningitis fúngica, una meningitis viral, una meningitis carcinomatosa, porque no necesariamente todo tiene que ser a nivel de bacterias. También les había dicho que hay otras
enfermedades que se pueden diagnosticar, como por ejemplo el mieloma, le pueden mandar líquido cefalorraquídeo, pero es para ya hacer pruebas específicas, por ejemplo, electroforesis en líquido cefalorraquídeo para detectar diferentes tipos de anticuerpos. Bueno, entonces la meningitis bacteriana, lo que yo les decía, aquí lo que se va a aumentar son los polimorfonucleares que habíamos dicho que no había, que nosotros generalmente encontrábamos de 0 a 5 células, pero eran mononucleares. Entonces, en las meningitis bacterianas vamos a encontrar un aumento de los polimorfonucleares, principalmente neutrófilos. La glucosa va a estar muy baja, la glucorraquia. De allí la importancia de hacer el contraste con la glucosa en sangre. La tinción de Gram, pues es donde vamos a tener una buena posibilidad de poder detectar. Y otras pruebas, pues el cultivo y el PCR. En la meningitis tuberculosa, que esta gracias a Dios ha disminuido mucho, parece ser que la vacuna de BCG que le aplican a todo el mundo y que le dejan una cosita aquí, todos tenemos una cosita por aquí, en alguna parte tenemos una manchita blanquita, es porque cuando usted nació inmediatamente le aplicaron el Mycobacterium bovis. Bovis no es porque sea bovito, sino porque es de bovino. Y esa bacteria, como es un bacilo ácido alcohol resistente, genera una pequeña infección y lo que hace la vacuna es tratar de como de activar la inmunidad celular. Porque recuerden ustedes, si recuerdan un poquito de tuberculosis, gran parte de las personas hemos sido primo-infectadas por el bacilo tuberculoso. Pero los que han podido desarrollar una inmunidad celular adecuada, controlaron la infección, puede que lo tengamos, Dios quiera que no, pero puede que lo tengamos por ahí guardadito en un macrófago, el bacilo tuberculoso allá guardadito. Por eso es que las personas que tienen VIH o pueden adquirir el bacilo tuberculoso o esa primoinfección que tuvieron se les puede reactivar. Entonces, la meningitis tuberculosa parece que ha disminuido mucho porque parece ser que esa activación de las células con esa vacuna sirvió para disminuir los porcentajes de meningitis tuberculosa. No sirve para la tuberculosis pulmonar, porque si a todos no la aplicaron, les puede dar tuberculosis pulmonar. Pero parece ser que la meningitis tuberculosa sí ha disminuido gracias a la vacuna. Pero aún así, si hay una meningitis tuberculosa, entonces los leucocitos no van a ser polimorfonucleares, sino mononucleares. Por aquello de que recuerden que el bacilo tuberculoso le gusta dejarse fagocitar por monocitos y es ahí donde más se replica. La glucosa o la glucorraquia, no la glucosa, sino la glucorraquia está disminuida y por eso es que también ustedes piden en el líquido cefalorraquídeo la coloración de 100 Nielsen como un descarte de una vez, porque yo no puedo estar chuzando al paciente y sacándole líquido cefalorraquídeo en cualquier momento. Entonces usted de una vez pide esas cositas. Es una coloración, es un poquitico más compleja que la coloración de Gram, utiliza otros colorantes, pero el fundamento de la prueba es que como el bacilo tuberculoso tiene una pared más resistente que las bacterias comunes, entonces la coloración de 100 Nielsen lo que hace es colorear de forma diferente el bacilo tuberculoso, que generalmente lo colorea de color rojo, que es la fuchina, el color que se utiliza, y eso se tiene que calentar. O sea, el bacilo tuberculoso es tan fuerte que si yo no lo caliento con una llama, así yo cojo la laminilla y le pongo el mechero debajo hasta que empiece a salir vapor, 15 minutos mínimo, para que ese colorante entre al interior de la pared de la bacteria y después yo lavo y todo lo demás lo coloreo azul. Entonces, cuando veo los bacilitos rojos es porque está, en este caso, el bacilo tuberculoso. ¿Se puede hacer cultivo y PCR? Sí, pero recuerden que el cultivo para meningitis tuberculosa es muy, muy lento, porque es un bacilo que crece muy lento, que se puede demorar hasta 3 meses en crecer. Entonces, pues el paciente o ya se murió, porque en 3 meses, pues una meningitis de 3 meses no va a durar.
Entonces, el cultivo va a ser para confirmar el diagnóstico. Es más, yo creo que usted como médico ya ni se acuerda. Le va a llegar un cultivo por allá a la historia clínica de yo no sé quién. Ay, mira que esa señora sí tenía. O ya se alivió o ya se murió. Porque después de 3 meses, usted ya que se va a acordar. Bueno, pero entonces aquí el cultivo en las bacterias sí va a ser, pues obviamente 24, 48 horas. Eso va a depender también si ya tenemos cultivo automatizado, puede salir hasta en 12 horas, puede salir de una vez con la antibiótico resistencia. Si usted tiene ya un equipo para cultivo, que en el hospital los tienen, entonces eso puede salir más rápido. Pero normalmente, si son los cultivos normales, pues se van a demorar de 24 a 48 horas. La meningitis fúngica, que se nos ha convertido en una meningitis muy común para el departamento, porque recuerden ustedes, el departamento es uno de los departamentos que más porcentaje de personas con VIH tienen, entonces son las personas que nos llegan con mayor meningitis fúngica. Entonces, para eso se necesita la coloración de tinta china. ¿Qué es la tinta china? No es un cuento chino. La tinta china es una tinta que es negra, 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 oscura completamente. Y eso tiene como unos grumos. Resulta que como el criptococo tiene una cápsula tan grande, la tinta china no alcanza a entrar al criptococo, no alcanza a, a teñir la cápsula. Entonces el criptococo se ve muy bonito porque se ve eh, todo oscuro y unos punticos translúcidos. Eso es lo que usted ve. Es muy fácil realmente de identificar el criptococo porque eso se ve pues muy bonito, uno lo ve muy bonito, pero qué pesar del paciente. Se pueden hacer antígenos, hay pruebas de antígeno para el criptococo, o sea que yo lo podría hacer del sobrenadante, tomar el sobrenadante y hacer una prueba rápida para antígeno. También se puede hacer, eso depende del hospital, si lo tiene o no lo tiene, pero se podría hacer. En las meningitis virales, entonces, tenemos linfocitos, la glucosa no disminuye, no sirve ninguna tinción, o sea, todas las tinciones van a salir negativas, porque es un virus, y allí realmente lo único que nos sirve es el PCR. No hay nada más que hacer. Cultivo, podemos hacer cultivo en un laboratorio como el Centro de Investigaciones Biomédicas que tiene cultivo celular, pero el cultivo se le demora 8 días o 15 días. Y vuelvo y le digo, ya ustedes, para usted como médico, 15 días no le sirve. Entonces, para las meningitis virales, lo único que hay de diagnóstico es el PCR. ¿Cómo se hacía antes del PCR? Por descarte. Por eso hay que conocer más o menos cómo es el líquido cefalorraquídeo. Porque si usted tiene un líquido cefalorraquídeo que tiene una glucosa normal, que tiene más linfocitos, y todas las coloraciones le dieron negativas, entonces usted no va a decir, no, es que el laboratorio hizo muy mal, eso era una bacteria. Por eso tenemos que conocer cómo dan los resultados del líquido cefalorraquídeo. Porque eso lo tienen ustedes aquí, pero si usted se va, y eso lo tenemos, digamos, en las ciudades grandes, pero si usted se va a una ciudad intermedia, probablemente no va a tener un Filarraíz. ¿Cuál era mi dolor? Pues que el departamento del Quindío se supone que es uno de los más adelantados, dice que tiene todas las vías pavimentadas y no sé qué, y no teníamos con qué hacer un diagnóstico para una infección del sistema nervioso central. Eso me parecía muy triste. Ya, ahora, yo creo que eso debería maxificarse en todos los hospitales, porque que yo sepa, el único que lo tiene es el hospital de zona. Y eso debería estar en la Sagrada Familia, y debería estar en la Clínica Central y en todas partes. Pero bueno, pero si usted se va para una ciudad intermedia o se va para un pueblito a hacer su rural, que no sea el departamento del Quindío, porque aquí tenemos la ventaja que usted en una hora ya remitió el paciente al hospital, entonces a usted le toca hacer el diagnóstico con el líquido cefalorraquídeo, no tiene más. Es más, hasta a usted le tocará tomar la muestra. Porque cuando yo estuve haciendo rural, lo único que había era el médico y yo.
Yo le ayudaba a hacer las autopsias, él tomaba los líquidos cefalorraquídeos, él era el ginecólogo, él era el médico internista, él era el todo. Era lo único que había, no había más. Y el, la capital quedaba a 4 horas en carro. Entonces tampoco remitir era muy fácil. Entonces, digamos que aquí se nos facilita mucho porque tenemos mucha facilidad, pero eso va a depender mucho de donde usted va a estar. Bueno, entonces, bueno, aquí nos ve, y eso no, eso lo tengo que mejorar. Resulta que aquí no están las proteínas. En este van a tener proteínas altas porque obviamente está todo el sistema inmune funcionando. En la meningitis tuberculosa pueden estar moderadamente altas. O sea, si es hasta 40, usted va a tener unas proteínas relativamente alticas, 60, 80. En esta usted puede tener proteínas de 200 miligramos más. En esta meningitis fúngica también puede haber mucha proteína porque el virus, perdón, el hongo puede generar mucho antígeno. En la meningitis viral las proteínas se aumentan también moderadamente, pero a diferencia de las otras, en las meningitis virales el líquido cefalorraquídeo, la glucorraquia es normal y está expensa en linfocitos principalmente. Doctor, una pregunta. Tengo que organizarlo ahí. Doctor, Sí, señor, o señora, qué pena, señorita. la meningitis viral, Caballero, qué pena, discúlpeme. se me escuchó un poquito bajo. La meningitis viral, el contenido de proteínas es más alto también. Sí, las proteínas, digamos que uno de los puntos importantes en las meningitis o encefalitis virales es que la glucosa está normal porque no hay muchas células, pero además las proteínas sí se aumentan. Y eso pues se explica en el hecho de que la principal forma de contención de los virus es a través de interferón. En este caso, entonces por eso las proteínas se van a aumentar de forma moderada. Lo que pasa es que en las meningitis bacterianas sí va a haber un aumento muy grande porque vamos a tener proteínas de los neutrófilos, vamos a tener proteínas de anticuerpos, entonces en las meningitis bacterianas la proteína es donde más se aumenta. En las meningitis virales están aumentadas, pero no tan aumentadas como en las bacterianas. Listo, doctor, ya me quedó más claro. Bueno, y no se les olvide que en las meningitis virales, pues obviamente todas las tinciones van a salir negativas. Ahí no aparece ninguna tinción, pero usted las mandó y a usted se le tiene que informar. Entonces le van a informar gram negativo, 100 Nielsen negativo, tinta china negativo. Probablemente la serología, pues obviamente como no, la serología le va a dar no reactiva. Pero usted tiene linfocitosis y tiene una glucosa normal. Bueno, ¿qué hora es? ¿Hora de qué? Pero es que, bueno, déjeme ver neurosis y cercosis. ¿Sí? No, esas son corticas, son solo 30 diapositivas. No, mentira, son corticas, a ver. Es que si no, no lo vuelven a ver y esto es común, créanme que es común. Vea, la neurocisticercosis. Tengo varios casos de neurocisticercosis en pacientes muy cercanos. Uno fue una compañerita de la universidad, estábamos en clase así como ustedes, y ¡pum! Se cayó. Pues obviamente, ¡ay, qué pasó! Obviamente, pues nosotros estábamos ahí como a 2 cuadras del hospital, la llevaron al hospital. Diagnóstico, ¿cuál sería el diagnóstico? ¿Sabe qué es la neurocisticercosis? Bueno, la neurocisticercosis es que un platelminto, el Latenia solium, el gusanito se va por sangre, obviamente no es el gusano,
sino la larva microscópica del gusano que logra pasar el intestino por generalmente una autoinfección, llega a sangre, termina nuevamente en las venas de la dura madre y la pía madre, allá en las meninges, pero pues como esto ya es una célula eucariota y es un platelminto, este señor sí tiene un gran arsenal de proteínas, tiene muchas proteasas, entonces ingresa hasta el sistema nervioso central. Y allí él trata de hacer lo que hace en el intestino, que es eclosionar, digamos, el parásito para empezar a crecer. En este caso, el gusano. Pero pues obviamente en el cerebro no tenemos eso, entonces a él le toca quedarse como una especie de esfera gelatinosa que empieza a tratar de crecer. Y eso es lo que se llama la neurocisticercosis. ¿Cómo se infecta uno? Por una autoinfección. Usted tenía una tenia y se infecta directamente con las heces. O porque usted comió carne semicruda de un cerdo que estaba contaminado. Principalmente esas son como las dos vías, pues la vía a través de alimentos. Obviamente, pues ahora los cerdos ya los mantienen muy bien, los desparasitan, entonces eso ha ido disminuyendo, pero hay regiones del país donde todavía por la pobreza o por lo que sea, pues se tienen los cerditos como si fueran gallinas y se tiene pues mucha posibilidad de tener la infección. Entonces la neurocisticercosis tampoco es tan rara, por lo menos en nuestro país. Como les dije, a mí me tocó una compañerita que estábamos en clase, no, se cayó. Esa fue la sintomatología. Y teníamos otra compañerita de la maestría y empezó con dolor de cabeza. Pues todos, cuando uno le da dolor de cabeza, bueno, me toma, no sé, un acetaminofén, o se toma un Doles, o si usted normalmente pues tiene migraña, entonces se toma un Fencafé, pero nada, ni el Fencafé, ni el Doles, ni nada, un dolor de cabeza permanente, permanente, permanente. Y ya le empezó a doler los ojos, entonces pues ya el médico le dijo, no, hay que hacerle una tomografía. Y evidentemente le aparecieron las manchas en la cabeza. Ese es el diagnóstico. Aquí realmente, que yo puedo mandar a hacer un coprológico. Sí, el coprológico sirve como como un diagnóstico no directo, sino indirecto, porque si usted encuentra que en las heces están los huevos de tenia, pues usted puede asumir que probablemente está autoinfectado, se infectó y en algún momento puede tener una neurocisticercosis. Pero el ideal es que se pueda hacer algún tipo de imagenología en la cabeza, pues para mirar, es que eso sí es evidente porque es que eso es muy grande. Bueno, entonces, esas lesiones que no son tan similares a la toxoplasmosis, porque la toxoplasmosis es más difusa. Porque uno dice, pues eso podría ser una toxoplasmosis. No, aquí sí, pues, como dice el compañero, yo eso no lo sé, pero muchas gracias. Esas lesiones son evidentes, son redondas, son grandes, se ven muy bonitas. Entonces, ese sería el diagnóstico definitivo. ¿Qué hace usted si no tiene ese diagnóstico? Bueno, probablemente sí necesitaríamos un líquido cefalorraquídeo, pero en este caso particular, nuevamente todas las coloraciones van a salir negativas, probablemente la glucorraquia va a estar normal y va a ser muy parecido a como si fuera una meningitis viral. ¿Cierto? Porque, ¿qué es lo que sucede? Los cisticercos, mientras están vivos, generalmente no producen inflamación. Entonces, el daño que pueden producir es por, digamos, la alteración en el lugar donde están creciendo. Pero en muchos de los casos, en los lugares donde está el neurocisticerco no está afectando ninguna función vital, digámoslo así, para dar una sintomatología específica.
pero como el parásito no puede, digamos, seguir creciendo, es lo que quiere sacar el escolex, que es este que ustedes ven acá. Esto es lo que sucede en el intestino. Cuando el huevo eclosiona, saca el escolex, él se pega con estas ventosas al intestino y empiezan a crecer las proglótides. Y por eso la gente le salen las proglótides en las heces, que son unas cositas blancas que se mueven solas. Eso es muy horrible para la persona, porque ella cree que se le está saliendo el intestino. Y el que no conoce de eso, pues claro, si a usted le sale como un pedazo de carne blanco que se mueve solo, eso asusta a cualquiera. Y es que se mueven solas, de verdad. No sé si ustedes han visto, pero esto se mueve solo. Usted las deja ahí y ellas se mueven solas. Tienen un movimiento. Entonces, eso es lo que él quiere hacer en el cerebro, pero allá no tiene el espacio, no puede. Entonces él se queda encerrado, eclosiona un poquitico y llega un momento en que ya no tiene más espacio y obviamente muere. La alimentación pues tampoco es la mejor, pero mientras esté el parásito viable, ellos generan una serie de moléculas mediadoras antiinflamatorias. Son muy parecidos. Digamos que el platelminto tiene unas moléculas similares a antiinflamatorios. Entonces, por eso el sistema inmune no lo detecta y por eso la persona puede tener neurocisticercosis sin tener una sintomatología aparente. Pero cuando él ya, digamos, muere, el parásito muere, entonces ahora sí empiezan a salir todos los antígenos del neurocisticerco y es donde se genera la inflamación y es donde el paciente entonces ya empieza a presentar una serie de sintomatología, pues por la inflamación que se está presentando al interior del sistema nervioso central. Entonces aquí les decía, este es el SCOLES, esta es para diferenciar la tenia solium de la tenia saginata. Esto es una coloración especial. Por eso es que en un coprológica a usted no le van a decir huevos de tenia solium, a usted le van a decir huevos de tenia, o le ponen tenia SP. Eso es lo que generalmente se pone. Para poder hacer el diagnóstico uno necesita la proglótide, esta es la proglótide, y de acuerdo a las ramificaciones, esto pareciera como si fueran venas, no son venas, aquí lo que hay son oviductos, porque ahí es donde se están produciendo los huevos, y esos huevos salen aquí a este común y después sale por aquí por este orificio. Doctor. Y como ella es hermafrodita, entonces salen de una vez los huevitos fecundados. Bueno, esto es simplemente como para mirar la estructura de la proglótide. Y por aquí salen los huevos y con eso. ¿Me está preguntando? ¿Aló? Sí, doctor, es que no estamos viendo que pasen las diapositivas. Ah, ¿y en cuál se quedaron? No sé qué es, una cosita roja. Que parece como una fresa. Eh, el Escolex. Bueno, ¿y qué hago yo aquí? No, doctor, yo creo que era como la segunda diapositiva. Antes, sí, fue como la primera, segunda. Ah, pero volvimos otra vez al... ¿Qué están viendo en este momento? Antes. ¿Se ve que mueven las diapositivas o no? Sí, doctor. Ah, bueno, gracias. Entonces les decía, este es el Escoles, estos son las proglótides con las cuales uno debe diferenciar si es tenia solium y tenia saginata, y por eso les decía yo que si ustedes mandan un coprológico como un diagnóstico indirecto, no les van a informar si es tenia solium o tenia saginata, sino que ustedes les van a informar huevos de tenia SP. Y les estaba mostrando que esta es la estructura del proglótide, de la proglótide, y que él es hermafrodita, entonces él lo que hace es generar los huevos, los fecunda y después los elimina por acá. Aquí hay diferentes, todo esto que ustedes ven como punticos, espere, yo les pongo siempre, se me olvida el puntero. Esto que ustedes ven aquí lleno de punticos son huevos.
huevos y huevos y huevos. O sea, la proglótide está para producir huevos. Esa es la función de la proglótide. Por eso, si uno no elimina el escoles, el paciente nunca se va a sanar de la infección. Y por eso es que hay que mandar los tratamientos, porque las proglótides salen, pueden salir en las heces, y las proglótides son simplemente un sistema de reproducción, pero este realmente es el parásito que produce la enfermedad. La única forma es haciendo coprológicos seriados al paciente para que no se les vuelva a ver huevos o que no les hagan las proglótides. Pero pues uno espera que hasta ahora no conozco casos de resistencia, en este caso de las tenias al tratamiento. Y en muchos casos, como la gente ya tiene la costumbre de desparasitarse, o ustedes como médicos tienen la costumbre de desparasitar a los pacientes, pues todo esto ha disminuido mucho, por lo menos en nuestro medio. Pero no necesariamente en todo el país. Este es un huevo de tenia, vean. Se ven muy bonitos. Porque esto es como si fuera una llanta. Haga de cuenta una llanta. Esta es como este sería como ¿cómo se llama eso? El rin. Y aquí estaría toda la parte del neumático, no el neumático, sino la parte, pues la llanta como tal, el caucho, digámoslo así. Sí, muy bien. Esto es lo que uno ve, pero entonces con ese huevito yo no puedo diferenciar si eso es Solium o Saginata, entonces uno no se mete en ese problema y simplemente pone huevos de tenia. Aquí ven uno verdadero, así se ven, lo que yo les decía, vean, haga de cuenta que es una llanta, el rin, y aquí está el caucho, la llantica. Y estos son los cisticercos, es lo que yo les decía. Se me pegó la lengua. El platelminto, el gusano, quiere hacer lo mismo que hace en el intestino, pero no puede, no tiene espacio. Entonces, él trata de mantenerse allí vivo y forma este tipo como de huevito. Esta es una carne contaminada, así se ve la carne, se ve como si estuviera llena de chichones, ¿sí? Obviamente, creo que en eso hemos mejorado mucho porque ese tipo de carne, si la identifican, eso lo tienen que eliminar. Pues ya la carne no se come cruda. Yo siempre les digo, y si van a la China no van a comer caldo. Coman la carnita bien asada o cualquier tipo de carne, las comidas bien asadas, bien cocinadas, porque pues hay que eliminar los microorganismos. Bueno, muchachos, dejamos hasta aquí. La semana entrante, si Dios permite, hablamos de meningitis viral, que ya hemos adelantado mucho. Y bueno, no sé si hay preguntas, dudas, comentarios. Doctor, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, muchachos. Si tienen alguna duda, la semana entrante también pues podemos resolverlas. Y pregúntenles a sus grandes enseñes cómo trabajan allá las meningitis desde el punto de vista de tratamiento. Bueno, ya sabemos algo del tratamiento, toda esa parte. Bueno, muchas gracias.